Imagina un mundo sin música, ni canciones en la radio, ni conciertos, ni melodías para acompañar nuestros días. ¿Cómo sería la vida? Vacía, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió la música? ¿Quién fue el primero en golpear una piedra y crear un ritmo? ¿Y por qué la música se convirtió en algo tan especial para los humanos? Esta es la historia de un arte que empezó antes de las palabras, antes de los reinos, incluso antes de la civilización. Prepárate para un viaje al origen de la música, lleno de misterios, curiosidades y lecciones que aún hoy nos inspiran. Todo comenzó hace más de 40.000 años. Los primeros humanos vivían rodeados de sonidos: el rugido del viento, el canto de los pájaros, el crepitar del fuego. Fue en este entorno donde la música dio sus primeros pasos. Pero, ¿cómo ocurrió? En Alemania, arqueólogos encontraron una flauta hecha de hueso de ala de buitre que data de hace 40.000 años. ¿Cómo alguien pudo imaginar que un hueso podía convertirse en un instrumento? Quizá no lo imaginaron. Tal vez mientras soplaban por diversión, descubrieron que podían hacer un sonido y ese sonido se transformó en música. Al principio, los instrumentos eran simples: piedras golpeadas entre sí, ramas huecas convertidas en tambores o incluso el propio cuerpo humano usado como percusión. Los sonidos no eran solo entretenimiento, tenían un propósito más profundo: unir a la tribu y comunicar sentimientos que las palabras aún no podían expresar. ¿Sabías que algunas tribus aisladas todavía usan tambores para comunicarse entre aldeas? Este hábito probablemente proviene de los primeros humanos, que usaban el ritmo para enviar mensajes y alertas. La música no solo unía a las personas, también conectaba a los humanos con algo más grande, lo espiritual. Para muchas culturas, el tambor era una herramienta sagrada, un medio para entrar en trance y comunicarse con los dioses o espíritus. En África, los tambores hablaban. Cada ritmo tenía un significado, desde anunciar una boda hasta advertir sobre un ataque. Era un lenguaje universal antes de que existieran las palabras escritas. En las civilizaciones antiguas, la música se convirtió en un puente hacia lo divino. En Egipto, los cantos eran esenciales en los rituales funerarios y en Babilonia, las canciones acompañaban ofrendas a los dioses. La música ya no era solo sonidos, era cultura, religión e historia. La música enfrentó grandes desafíos. Durante siglos, todo se transmitía de generación en generación, de oído a oído. No existía una forma de escribir o preservar las melodías. ¿Te imaginas cuántas canciones se perdieron para siempre porque no podían ser grabadas? En la antigua Grecia se crearon los primeros sistemas de notación musical, muy rudimentarios para preservar canciones épicas. Esto marcó el inicio de la escritura musical, aunque muchas de esas partituras se perdieron en el tiempo. En la Edad Media, los monjes revolucionaron la música al crear un sistema más avanzado de notación. Los cantos gregorianos fueron las primeras melodías documentadas, asegurando así que nunca se olvidaran. Así, la música comenzó a trascender de generación a generación. En el tiempo, la música dejó de ser solo funcional y espiritual. Se convirtió en arte. Durante el Renacimiento, los músicos comenzaron a experimentar con melodías y armonías, creando piezas más complejas y emocionantes. Beethoven, por ejemplo, escribió algunas de las obras más grandiosas de la historia mientras estaba completamente sordo. ¿Cómo es posible? Porque la música ya no solo estaba en los oídos, estaba en el alma. La música también fue un arma. En muchas guerras se usaban tambores y trompetas para motivar a los soldados y desmoralizar al enemigo. Incluso hoy, los himnos nacionales evocan ese sentido de unidad y fuerza. Hoy la música está en todas partes, desde los anuncios publicitarios hasta los conciertos multitudinarios. Pero lo más interesante es cómo la tecnología ha evolucionado todo. En menos de un siglo, pasamos de escuchar música en vivo a llevar miles de canciones en nuestros bolsillos. ¿Sabías que la primera grabación musical se hizo en 1827 con un fonógrafo de Thomas Edison? El avance fue tan impactante que Edison le llamó un milagro. La música es más que entretenimiento. Es un lenguaje universal que nos conecta, que nos da identidad y que nos inspira. Cada vez que escuchas una canción, estás participando en una tradición que comenzó hace miles de años. La música nos recuerda que somos humanos, que sentimos, que vivimos, y eso al final del día es lo que realmente importa. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete y no te pierdas nuestro siguiente episodio, que seguiremos hablando todo el universo de la música.